Estamos de regreso y estábamos compartiendo en el segmento anterior sobre las 3 señales que el Señor va a mostrarle a Moisés como una respuesta a una necesidad que él tiene para que le crea el pueblo de que Dios lo envió. Y la definición de señal dice que es indicio de lo que va a ocurrir, pero también es una advertencia por peligro o de algo que va a acontecer. Es decir, nos va a mostrar algo, una señal va a mostrar una dirección, va a mostrar algo que va a estar hacia adelante. Y pensemos como cuando vamos manejando y vemos señales donde vemos un alto o vemos algo que tenemos que reducir la velocidad o viene una curva o un camino sinuoso. Entonces nosotros vemos las señales y en base a esas señales comenzamos a tomar medidas que si nosotros no hacemos los ajustes en la velocidad o la manera en que vamos conduciendo, posiblemente vamos a terminar en un accidente. Pero las señales lo que nos están mostrando son cosas que van a estar hacia adelante, pero también de alguna manera las señales muestran lo que el que nos envió, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, porque las señales también tienen que ver con algunos eventos sobrenaturales de cosas que nosotros no podemos explicar y realmente se deja ver de que no es algo que nosotros pudimos lograr por nuestra fuerza, sino que definitivamente hay algo mayor. Y en este caso, en la vida de Moisés, tiene que ver con el Señor. Pero en el original, la definición de señal también es baliza, monumento, prodigio y evidencia. Es decir, que las señales que el Señor le va a dar a Moisés son una evidencia de que Moisés no va por su cuenta, sino que son una evidencia certera de que Dios está con él. Ahora, eso lo dice también Éxodo. Esto será para que te crean. Ahora, ¿por qué necesita una señal? Hay 3 millones de judíos que tienen 400 años de ser esclavos, ¿verdad? Hay una cultura que ellos tienen como judíos, pero hay una subcultura de esclavismo en la que ellos están inmersos. Están emocionalmente destruidos, afectados. ¿Cuáles son los sueños de ellos? ¿Cuántas generaciones han pasado en 400 años? Y ninguno ha visto el sol claro. Antes les va peor, porque el incremento del crecimiento, del desarrollo y del imperio de Egipto, cómo empezó a crecer, necesitaba más trabajo. Moisés va a aparecer en un escenario donde lo que menos hay es fe. Lo que menos hay es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación en que están, y entonces las señales se vuelven la evidencia de que las profecías de la liberación del pueblo están llegando a su cumplimiento. Y esto va a servir para inspiración del pueblo, pero también para inspiración de Moisés. Porque si entendemos lo que viene después, va a ser imposible que con la misma fe que llegó a hablar con Dios en la primera ocasión, con esa misma fe va a desarrollarse a todo lo que viene. Además que el liderazgo de Moisés, la influencia va a ser las señales que Dios le va a dar. No va a ser una influencia relacional, porque él no va a hablar con cada uno de los 3 millones de judíos que están esclavizados. No, él necesita influenciar desde una señal que sea completamente diferente a todo lo que está pasando. Es un liderazgo influenciado por fe, donde la gente va a ver señales y prodigios. Y está hablando que van a creer de manera generacional que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el que lo está respaldando. Entonces eso va a traer a recordar el nacimiento o el fundamento de la fe del pueblo de Israel. Va a tocar los nervios generacionales, va a tocar esa fe que por un tiempo ha estado reprimida y va a aflorar. Y eso es importante, lo que se va a generar. Por eso Dios lo va a respaldar de esa manera, con señales, prodigios, evidencias notorias, evidencias sobrenaturales, precisamente para sacar a un pueblo que ha estado literalmente sumido en esclavitud, dolor, quebranto, donde los sueños han sido reprimidos. Y ahora ellos van a empezar a creer, va a ser un nuevo aire, se está desatando todo un ambiente de fe sobre una nación. Se están sucediendo muchas cosas ahí, no es solamente que una varita que se convierte en culebra, no. Está empezando a moverse todo un edificio de fe que empieza de lo poco, pero que vienen señales con las 10 plagas en el futuro que van a dejar
contundentemente demostrado que Jehová está con Moisés. Y esa primera señal que Dios le dio a Moisés, la vara, el meterse la mano en el seno, que luego vamos a ver, Moisés fue y se las presentó a los ancianos. En Éxodo capítulo 4, versículo 29 dice, y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Qué ocasionó esto? El pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Antes de Moisés presentarse al faraón, se presentó a los ancianos, se presentó a los líderes del pueblo. Y luego de esta demostración del poder de Dios a través de las señales que Dios había puesto en la vara de Moisés y las otras que Dios le había dado, también el pueblo creyó y se generó, como decía el pastor Vladimir, un ambiente de fe dentro de Israel. Más adelante nosotros vemos en el relato que hubieron otras señales aún más sorprendentes que tenían que ver con cosas que sucedieron en el cielo, en la tierra y en las aguas, que quedaron incluso para testimonio a las naciones de lo que Dios quería hacer con un pueblo que Él mismo había levantado. Nosotros vamos a entender en nuestra vida que Dios va a trabajar primeramente con las cabezas y que va a mostrarnos a través de señales lo que Dios quiere hacer. Todo lo que Dios quiere hacer en mi casa primero va a pasar por mí, como padre de familia, en mi esposa, como la ayuda idónea, como el matrimonio que estamos dirigiendo a la casa. Dios va a hablarnos primeramente a nosotros de lo que Él quiere hacer con la familia, que es lo que Él quiere hacer con el hogar. Incluso muchas veces, antes de hablarle directamente a nuestros hijos, va a hablar con nosotros. No que Dios no quiera tener una relación con nuestros hijos, sino que Dios quiere hablar primeramente a los que dirigen, por causa de que si ellos entienden las señales que Dios propicia en el tiempo, va a ser mucho más fácil para un sistema, una familia, una organización, una iglesia, una nación incluso, que las cosas puedan operar conforme al diseño y al propósito de Dios. En la iglesia debemos de entender que muchas veces a quien Dios le va a dar primero a los pastores. Por eso es que en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en Éfeso, en las diferentes iglesias, al ángel de la iglesia. Y nosotros hemos interpretado que está hablándole al pastor que está dirigiendo esa congregación. Escríbele a él, háblale a él primero, muéstrale las señales, háblale de las profecías, por causa de que si él cree primeramente, él va a poder contagiar de fe después a toda la iglesia y causar lo que estaba supuesto a ocasionar, ¿no? Un arrepentimiento, un cambio de dirección, una corrección oportuna y una felicitación también para la congregación. Las señales se vuelven importantes, pero primero Dios va a hablar a quienes están dirigiendo, a quienes están llevando a cabo la organización. Y en este caso primero habló a Moisés como el profeta que había levantado, luego a Aarón, que era el portavoz de Moisés, y después ellos se dirigieron a los ancianos. Y al mostrar la evidencia de que Dios había hablado, entonces causó lo que vemos después. Todo el pueblo adoró y se postró y creyeron y dijeron, Dios nos está dando respuesta en este tiempo de nuestra aflicción. Es interesante lo que acaba de compartir, pastor, porque lo que vemos son etapas. Una primera etapa es Dios quiere hablar con esos que están dirigiendo. Y pensemos en la familia, las familias que nos están viendo. Así es. La cabeza del hogar, o ya sea el esposo o ya sea la esposa que está en la casa, que tienen una asignación de parte del Señor. ¿Qué Dios les está hablando en la intimidad? ¿Qué señales está mostrando hoy Dios? ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos obviando lo que el Señor está hablando? ¿Qué cosas ha venido inquietando en el corazón? Y una de las cosas que tenemos que hacer hoy es abrirnos para poder reconocer qué es lo que el Señor está mostrando. Porque lo primero que va a pasar en la casa va a ir primero a la intimidad con cada uno. Y es necesario ir y tomar ese tiempo para luego poderse reunir como familia y poder expresar lo que Dios ya habló. Y va a ser muy bonito ver que lo que le habló el papá, lo que habló la mamá, lo que habló los hijos, están conectados. Porque tiene que ver con una asignación, tiene que ver con un propósito. Pero lo que me gusta es que dice que una vez que ellos mostraron las señales a los ancianos, empezaron a adorar. Y entonces nosotros debemos de ver que las señales que el Señor va a hablar de forma individual, cuando las traemos en conjunto como familia y las presentamos delante del Señor, eso lo que va a generar es una expresión en adoración para Él.
poder reconocer que hay algo que se tiene que hacer como familia, pero lo primero va a ser adorarlo a Él, expresar, derramar el corazón, y ciertamente todo lo que vaya a pasar hacia afuera, que tiene que ver con propósitos individuales, todo va a ser para darle la gloria y la honra al Señor. Les agradecemos por haber estado con nosotros, y en el próximo programa vamos a empezar a hablar específicamente de cada una de estas 3 señales y cómo estas señales tenían que ver con poder mostrarle al pueblo de que Dios estaba con Moisés, pero también algo más importante, cómo Moisés comenzó a tener una sanidad en lo más profundo de su corazón y comenzar a creer en lo que Dios quería hacer con él. Así que les agradecemos y nos vemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno.